Antes de participar de la Santa Cena, yo quisiera compartirles unas palabras del Señor que me gustaría, si lo tienen en sus Biblias, está muy cerquita del versículo más conocido de la Biblia, que es Juan 3:14. Lo que quiero leer, el versículo más conocido, creo que lo reconocemos todos, Juan 3:16. No sé su versión, yo sé la mía, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso versículo, ¿no? Toda la Biblia se resume, resumiéndola, que es complejo hacer esa síntesis, pero todo podemos resumirlo en estas palabras. Y esta expresión que Jesús dijo, la extraemos de una conversación que él tuvo con Nicodemo. No sé si recuerdan, una conversación muy interesante, y también necesitamos tener la costumbre o el hábito de cada vez que nosotros leemos algo de la palabra, leer el contexto. Es muy interesante tratar de entender qué dijo después y qué dijo antes, porque es como agarrar en sí, si bien el versículo que nosotros recién repetimos, toda la esencia de la Biblia está allí. Hay muchas cuestiones de la Biblia que extraemos un versículo y nos olvidamos qué es lo que quiso decir en realidad. ¿En qué contexto dijo eso? ¿Qué estaba hablando? ¿A quién le hablaba? Necesitamos esto para tener un sentido mucho más profundo de ese mensaje. Y esta charla de Nicodemo es muy linda. Hay muchas enseñanzas más, no es la única. Y yo quisiera hablar de justamente lo previo a este versículo. Voy a leer dos versículos que vamos a analizarlos brevemente, con lo que nos da el tiempo, y lograr entender qué es a lo que apunta Jesús cuando habla también de la salvación, cuando habla acerca de la cruz, porque hablamos de la cruz, pero esa esencia necesitamos entenderla. Así que, sin más preámbulos, quiero leer este versículo, Juan 3:14 y 15. Y así como Moisés, dice, levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, dice, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, dice, tenga vida eterna. Así que quiero introducirme con estas palabras. Hay muchas formas de ver la vida. Hay muchísimas formas. Algunos te dicen que te tenés que enfocar en tu progreso, en tus metas, en tus objetivos. Otros opinan que hay que disfrutar el hoy, porque no sabes qué es lo que viene el mañana. Son perspectivas. Sin embargo, Jesús nos habla aquí de una única perspectiva, que es la perspectiva de la cruz. El Señor, en esta conversación con Nicodemo, con una persona, un judío muy preparado, un rabino, con mucho conocimiento, le empezó a hablar de cuestiones muy sencillas, muy básicas para el cristiano en sí, pero para ellos eran novedades. Y Jesús proféticamente estaba hablando de lo que le sucedería allí en la cruz del Calvario, que es justamente el mayor acto de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso necesitamos entender la figura principal de este relato y también ver su analogía con la cruz. Por eso necesitamos mencionar e irnos un poco atrás y hablar acerca de la serpiente de bronce. Necesitamos remontarnos, como hemos hecho en la Santa Cena pasada,
que nos hemos remontado al tiempo en donde se celebraba la Pascua. No sé si recuerdan, la Santa Cena pasada hablamos acerca de que Jesús conmemoró la Pascua judía, que era el recordatorio, el acto que recordaban todos los, cada año, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ellos recordaban eso. Y en ese tiempo pasaron tantas cosas, pasaron 40 años, 40 años es una vida, pasaron muchas cosas. Y una de ellas es esta, de la serpiente de bronce, que Jesús le mencionaba a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo sabía no solo por ser rabino, sino por ser judío. El judío sabe estas cosas porque ellos son muy celosos y muy cuidadosos de su pasado, de su historia, de sus vivencias. Y todas estas cosas para ellos son términos muy frescos, acontecimientos que sus abuelos, sus padres, ellos, aún ellos mismos dan a sus hijos, se van a dar a sus nietos, y así desde aquel momento hasta ahora lo siguen recordando. Por eso Jesús tocó este tema, para que ellos puedan entender algo en particular que implicaba el uso de la fe, en la cual ellos no estaban familiarizados, porque el concepto de la fe, si bien Hebreos habla de los héroes, que menciona a varios jueces, a profetas, a personajes del Antiguo Testamento, pero ellos formalmente no hablaban de la fe porque no sabían qué era. Pero Jesús explicó de una manera tan sencilla esta expresión, por la cual nosotros entendemos que por medio de la fe en Jesús tenemos vida eterna y tenemos salvación. Pero ¿cómo ellos lo entenderían? Así que Jesús utilizó este ejemplo, esta parte de su historia, que está, la voy a leer yo, no la busquen si quieren anotarla, pero yo quiero leerla, está en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Y dice así, dice: el pueblo de Israel regresó al monte de Hor y desde allí continuó hasta el sur por la ruta del Mar Rojo, con el fin de dar un rodeo y pasar por el costado de la tierra de Edom. El pueblo estaba muy desalentado. Comenzaron a murmurar contra el Señor y a quejarse contra Moisés. Algo que lo podemos leer en otras oportunidades en este viaje de 40 años. ¿Por qué nos trajiste desde Egipto para morir en este desierto? Aquí no hay nada para comer, nada para beber, y ya estamos hastiados de ese insípido maná. Es tremendo, ¿no? Justamente en el desierto cayendo este maná, ellos llamándolo de esta manera tan despectiva. Entonces el Señor, dice, los castigó enviando serpientes venenosas y muchos murieron. Pero dice que el pueblo acudió a Moisés y llorando le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ora y pídele que eche de aquí estas serpientes. Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo: haz una serpiente de bronce y átala en un asta de bandera. Quien quiera que haya sido mordido vivirá con solo mirar a la serpiente de bronce. Moisés hizo la serpiente de bronce y todo el que era mordido y miraba a la serpiente de bronce se salvaba. Como dije, a lo largo del Pentateuco vemos esta actitud de los israelitas. No vamos a entrar en detalle si está bien, está mal, no es el punto, pero sí vemos que ellos eran quejones, murmuradores, eran rebeldes contra Jehová, eran así.
nosotros tenemos también esas características, no quizás culturales, pero sí en cuanto a nuestra, como seres humanos. Pero ellos eran bastante intensos, para decirle de alguna manera. Y estas cosas, estas actitudes, estas acciones, les traían consecuencias súper negativas. Consecuencias que después se arrepentían, después de que sucedían, pues uy, no, bueno, perdón, y esto no es una vez, esto sucedió muchísimo durante no solo el Pentateuco, sino sobre también la historia, el reinado de Judá, de Israel. Lo encontramos mucho esto, como una característica del pueblo, que ellos eran así. Por eso acá vemos cómo, después de murmurar, ellos se acercaron a Moisés para que él interceda ante Jehová y así recibir el perdón y que se revierta ese castigo. Pero la respuesta de Dios al clamor no fue muy convencional. No fue algo que... fue algo muy especial, a diferencia de las otras veces, de las otras situaciones, las otras oportunidades donde me dio Moisés. Y esta fue muy particular, porque implicaba una acción por parte de los afectados, implicaba algo de ellos. No era que, por así decirlo, ellos pidieron que sean sanos y de pronto se sanaron. Implicaba algo de su parte, que algo que para un judío, en ese momento, en el tiempo de Jesús, pudiese entender el concepto de la fe, porque de otra manera era muy difícil de explicarlo. ¿Sí? Jesús, hablando de él y hablando de Juan 3:16, a un judío había que explicarle cómo sucedería ese paso de salvación. Y él lo explicó justamente con este accionar de Jehová frente a la mediación entre el pueblo y Moisés, al clamor del pueblo a que el Señor haga algo para que no sigan enfermándose, no mueran por estas serpientes venenosas. Entonces dice que Jehová ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta, para que todo el que la mirara fuera sano. El asta en la parte superior de una puerta, de una abertura, dijo que la pongan en ese lugar. Ponga esa serpiente de bronce y dice que todo aquel que mirase la serpiente de bronce sería sano. ¿Entienden lo que es la fe? Y lo increíble cómo Jesús explicó la fe con un ejemplo tan sencillo. Porque no es mágico. Para que suceda eso, uno tiene que primero reconocer que se está por morir o que está enfermo. Segundo, que hay una solución y que la simple solución es buscar visualmente lo que dijo Moisés, o donde iba a ubicar ese elemento que era tangible y visible, que era un pedazo de bronce hecho serpiente. No tenía una connotación espiritual ni nada, era un elemento. Pero todo el que la mirase sería sano. Pero eso implica que alguien mire, implica que alguien quiera ser sano, implica que alguien busque una solución y que use su mirada, use su esfuerzo para encontrarlo. Entonces, estaba la serpiente en el asta y la gente buscando dónde estaba, y sabían eso, sabían que cuando mirasen a la serpiente, ellos serían sanos. Esto es lo que
Jesús utilizó para que entiendan cómo funciona la fe. No es por obras, no es por ser bueno, no es por... Fíjense que la historia misma los lleva a esto. No, ellos fueron sanos no porque eran buenos, simplemente porque Jehová, a pesar de la terquedad del pueblo, les dio una nueva oportunidad. No fue más que eso. Y esta es una analogía perfecta de la muerte de Jesús. Hoy no nos vamos a enfocar desde el lado de la fe, porque da para mucho, pero sí es un dato que me parece muy relevante decirlo, contarlo, como para que podamos comprender la fe desde la esencia. Hablamos de la fe y de esto y de la fe de lo otro, pero ¿qué es la fe? Bueno, la fe es como eso, buscar como esa persona que fue picada por la serpiente y buscar dónde está la serpiente de bronce para solo mirarlo, saber, y ellos sabían que si tan solo mirase, qué palabras, ¿no? Tan solo mirase la serpiente ya sería sano, y ellos buscando eso, y sucedía. Luego esto se transformaría en la fe en Jesús. Si tan solo creyese que hay un Salvador que murió por mí, ¿qué pasaría? Sería salvo. Así que Jesús, con esa esencia, con esas palabras exactas, con este ejemplo, habló de algo tan profundo como la fe. Pero hoy vamos a orientarnos por otro lado. Vamos a dejarlo eso para otra oportunidad. Pero quiero aprovechar esta analogía para justamente concentrarnos en la muerte de Jesús. Y también entender que proféticamente Él dijo que sería colgado y que todo aquel, tal como la serpiente, Jesús fue colgado, Jesús no fue decapitado o apedreado. Dice que fue, como dice, colgado. Y esto solo tiene un significado enorme. De esto quiero hablar. Tal como sucedió con la serpiente de bronce, él tenía que ser, dice, colgado. No implicaba, la muerte en sí no era todo. Como dijimos, para el Padre hubiera sido, o para él mismo hubiera sido más fácil una muerte rápida, ¿o no? Si implicaba muerte, qué mejor que una muerte instantánea para que la persona no sufra. Sin embargo, no era solo la muerte. Como hemos hablado muchas veces, ¿qué implicaba también? Sacrificio, y el sacrificio, hay algo que no nos gusta del sacrificio, que es el sufrimiento, la agonía. A nadie le gusta agonizar o morir o nada de eso, pero a Jesús tampoco, le cayó muy en gracia, pero por amor lo hizo. ¿Recuerdan? Señor, si puede pasar de mí esta copa de sufrimiento, pero Señor, Padre, que sea hecha tu voluntad. Jesús, si podía evitarlo, lo evitaba, pero no, era inevitable. Él se encomendó a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, y la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios era que sufriera. Así que, hablando de el Jesús que fue crucificado, necesitaba estar colgado, como el asta ahí arriba, por una cuestión visual y estratégica, para que no todos se estén acercando en el piso en un lugar agolpados para verlo, tenían que estar en un lugar donde tenga justamente un alcance, que cualquiera pueda verlo. Cualquier persona que había sido picada por la serpiente podría simplemente con la mirada ubicarlo. Esta vez no en un asta, sino en la cruz, en el Monte Calvario. Como mencionamos, esto se llama alcance visual. La serpiente tenía que estar en un lugar donde la vieran todos. Y justamente la cruz
no es para unos privilegiados, unos pocos privilegiados, sino es para todos. La cruz tenía que estar en un lugar donde lo vieran todos, no unos pocos. No los que tuvieron la oportunidad o el privilegio de haber presenciado eso, sino cualquiera. Los que estaban, la madre de Jesús con sus hermanos, las mujeres que lo acompañaban, pero unos pasos más atrás los soldados romanos y un poco más atrás el pueblo que clamaba por su muerte y mucho más atrás los curiosos que no entendían quizás qué pasaba, pero había alguien colgado en una cruz y se veía. Y desde la entrada de Jerusalén también se veía. Y de los que venían caminando en aquellos caminos de tierra, veían que algo estaba pasando allí. La cruz tenía que tener alcance, no era para unos pocos, todos tenían que verlo. Explicada esta analogía, quisiera justamente mencionar brevemente hacia dónde debe estar enfocada nuestra mirada en nuestro caminar diario desde la perspectiva de la cruz. Porque si hay algo que todos necesitamos, es enfocarnos hacia la cruz, es mirar hacia la cruz, es tener nuestra mirada en eso. No podemos, como sucedió con este pueblo que estaba enfermo, ellos necesitaban ver y estar enfocados en eso. Uno no podía decir, ay no, yo no necesito esto, yo sé qué va a pasar. No, tenías que mirar. Y aquel que quiere ser salvo, tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. El que quiere vida eterna, que tiene que tener la mirada puesta en Jesús. El que quiere estar libre de culpa, que tiene que tener la mirada puesta en Jesús. El que quiere tener una vida plena, tiene que tener la mirada puesta en Jesús. No hay otra, no hay otros caminos. Y como dijimos, la cruz y el Jesús crucificado lo podían ver absolutamente todos. A la sinagoga no podían entrar todos, pero todos podían ver la cruz de Jesús. Las mujeres no podían entrar a la sinagoga, los gentiles tampoco, pero todos, judíos, gentiles, niños, grandes, mujeres, varones, todos podían ver la cruz de Cristo. Una cuestión de visibilidad, de alcance visual. Y ese mismo alcance está hoy en día. Por eso necesitamos tener enfocada nuestra mirada en la perspectiva de la cruz. ¿Cómo es la perspectiva de la cruz? Primero mirando hacia adelante. ¿Sí? La cruz no está atrás. ¿Dónde está? Adelante. Mirar hacia adelante implica tener siempre la mirada, es estar enfocados en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Estar enfocados en Él. Solo así podremos avanzar con perseverancia y no desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Siempre. Para la mirada, si hay algo que nos enseña esto, es que nos enseña la cruz, es que la cruz no está atrás. La cruz siempre está donde está nuestra mirada. Para allá, derecho. Adelante. Y el escritor a la carta a los Hebreos dice unas palabras tan lindas. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y esto lo hacemos como, dice, al fijar la mirada ¿en quién? En Jesús. Que dice que es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La mirada fija en Jesús
sin intermediarios ni intérpretes, solo en Él. Enfocarnos y verlo a Él directamente, ver al Señor. Es la única manera que tenemos de avanzar, de correr con perseverancia, mirando al Señor, mirando a la cruz. Es la única manera. Adelante, nunca a los costados ni atrás, siempre adelante. Esa mirada implica enfocarnos en Cristo como nuestra meta. Esto lo desarrollo un poco más en la primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Pero enfocarnos en Cristo como nuestra meta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué pretendemos de lo que nos queda de este transitar en esta vida? ¿Qué es lo que queremos para nosotros? Necesitamos que Jesús sea nuestra meta. ¿Qué es que Jesús sea nuestra meta? Es el permitir compararnos con Él y aquellas cosas que no haría Jesús, dejar de hacerlas, y aquellas que haría Jesús, empezar a hacerlas. Y eso implica conocer la vida de Jesús, implica estudiar sus enseñanzas, e implica ser autocrítico, mirarnos y decir, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas son las que tengo que hacer para realmente avanzar? Y esto implica permitir que Él crezca en nosotros y que nosotros de a poquito, como quien no quiere la cosa, ir dejando de hacer alguna cosa u otra, o empezando a iniciar nuevos hábitos. Esto es lo que implica mirar hacia adelante, enfocarnos en Él como nuestra meta. El gran, como dice la frase, ¿qué haría Jesús? Antes de hacer algo, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y ahí como que los que realmente conocen y conocemos a Jesús, cuanto más conoces, más nerviosos nos ponemos, porque ya más empezamos más detalles empezamos a conocer, empezamos a entender las intenciones más allá de los actos. ¿Qué haría Jesús? Así que mi meta es, no qué haría yo, qué haría Ezequiel, sino qué haría Jesús. Eso forma parte de que Cristo sea nuestra meta. También la mirada hacia adelante implica soltar el pasado y seguir avanzando en la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Dejar el pasado. Desde el lado bueno y desde el lado malo. No todo el pasado fue malo, pero el estar mucho tiempo pensando en el pasado tampoco es bueno. Muchos vivimos de nuestras hermosas y grandiosas experiencias que hemos tenido antes. Pero ¿cuántos aún no salen de esos tiempos? ¿Y tu presente? No, pero yo fui. ¿Y hoy? No, pero no sabes lo que pasó. Pero eso fue ayer. ¿Y hoy? ¿Cuál es tu determinación hoy? No podés vivir del pasado, no podemos vivir aún de las buenas experiencias enriquecedoras, aquellas que nos han cambiado la vida y marcado. No podemos vivir del pasado. Como hablamos la semana pasada, necesitamos nuevas experiencias. Pero tenemos también que soltar aquello.
aquello que nos enorgullece y decimos, sí, yo formé parte de esto, yo hice lo otro, yo tuve esto, el Señor hizo conmigo esto. Sí, pero atrás, yo no lo veo. Nuestro pasado no debería ser nuestra jurisdicción. Nosotros debemos enfocarnos en hoy. ¿Qué es el Señor lo que hoy puedo hacer? Ojo que soltar el pasado, por eso menciono sus dos facetas del pasado. El pasado malo de cada uno tratamos ni de recordarlo y aún así nos cuesta soltarlo. Desde perdonar a alguien o dejar de sentirse culpable por algo que ha sucedido. Hay un abanico de posibilidades. Pero como dijimos, también hay cosas buenas que han formado parte de esto. El pasado tiene esa cuestión seductora de aferrarnos a lo seguro, a decir, pero ya pasó y yo lo pude hacer. Bueno, pero ya está. ¿Hoy qué tenés? ¿Qué haces hoy? Hacé cuenta que el ayer no existe. ¿Cuál es tu presente? Tu presente inmediato. ¿Qué tenés? Y algunos nos quedamos mirando como diciendo, la verdad, no sé. Por eso dejemos el pasado. Agradezcamos a Dios por las buenas experiencias que hemos pasado. Y les digo más, agradezcamos al Señor por las malas experiencias que nos han hecho crecer. No es para mirar atrás y culpar, sino es para mirar atrás y decir, Señor, realmente ha sido bueno. Porque hay cuestiones que no habría aprendido si no hubiera pasado momentos difíciles. ¿Dios los mandó? No, pero todo ayudó para bien y esas situaciones han forjado nuestro carácter. Pero, como dijimos, la mirada tiene que estar puesta adelante y dejemos de hablar del pasado. Dejemos de contar las lindas experiencias pasadas. Hay una persona que hace varios años charlando, una persona que ha trabajado mucho con personas adultas, dice la persona adulta le gusta hablar todo lo que han vivido, todas las buenas experiencias. Y esta persona me comentaba que él siempre trataba de desafiar a esa persona a decir, ¿y hoy todo eso bueno que aprendiste no te sirve hoy para hacer algo nuevo? Dice que trabajando con estas personas se ha dado cuenta que estar estancado mirando atrás se olvida lo grandioso de las cosas que tiene por delante. Quizás no lo que podían hacer antes. No sé, hay gente que recuerda cuando físicamente estaba en su mejor momento. Bueno, quizás hoy no lo está, pero puede hacer cosas aún mejores de las que hacía estando en su plenitud física. Por eso implica soltar, dejar, desde quejarnos hasta recordar, olvidar y decir el hoy, el presente, que el presente no es este minuto, el presente conforma mis compromisos y mis prioridades, mi objetivo en el hoy, que en el hoy es lo que yo trabajo, hoy estoy enfocado, lo que pongo mi energía, lo que invierto en mi tiempo y de mis ingresos. Ese es el hoy. Por eso trabajemos en el hoy, no en el ayer. Hablemos del hoy, trabajemos para que empecemos mejores momentos de lo que hemos tenido en el pasado. ¿Por qué? Porque la cruz siempre va para adelante, nunca va para atrás. Y mirar a la cruz nos ayuda a olvidar el atrás y decir, vamos para allá, vamos a avanzar hacia
justamente nuestra fe crece. Y también la mirada hacia adelante implica no perder de vista el propósito por el cual fuimos llamados. No olvidemos dónde está nuestro propósito. Cuando hemos visto la cruz y hemos dicho, Señor, gracias, y aún sinceramente de todo corazón han dicho, gracias Jesús por darnos salvación, por darnos vida eterna. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo quiero servirte, yo quiero demostrarte, necesito demostrarte mi amor de alguna manera? Bueno, no te olvides de eso. Como, no sé si recuerdan al endemoniado de Gadareno, estaba ansioso por seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, quédate y haz esto. No debemos olvidarnos de eso, de ese propósito, de dónde nos ha sacado y lo que en ese momento, sí recordar lo que le hemos dicho en ese momento, Señor, yo quiero dedicar mi tiempo a vos, quiero dedicar aún lo que me cuesta, porque me diste tantas cosas. Como que a veces esas cosas se olvidan y nos desenfocamos. Entonces ya miramos acá, pero también miramos para otros lados y nos desvirtuamos. Por eso no perder de vista el propósito por el cual fuimos llamados. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Así como los israelitas en el desierto debían mirar el asta, nosotros debemos mirar a Cristo y no a nuestro alrededor, porque Él es nuestra dirección y aún más, Él es nuestra meta. Amén. Y por último, no solo debemos mirar hacia adelante, sino que nuestra cabeza tiene que ir hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? No, como dijimos, es una cuestión de alcance visual. Para que todos pudieran ver la cruz, debía estar alto. Si no, en la distancia no se vería. Así que Jesús dice que fue colgado en una cruz con cierta altura, y esto también nos habla de mirar hacia arriba. Jesús no solo murió y resucitó, sino también sabemos que Él ascendió a los cielos, y algo que nos encanta saber, Él prometió volver. Por eso nuestra mirada no solo debe estar enfocada en lo que implica hacia adelante, hacia lo que nos queda de tiempo aquí, hacia nuestros recursos, sino también nuestra mirada tiene que ir hacia lo eterno, hacia las cosas que son de arriba. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 1 y 2, y dice, ya que han sido resucitados con Cristo, dice, pongan la vista en las bendiciones del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Esta es la exhortación del apóstol Pablo, piensen en las cosas de arriba, no tanto en las que forman parte de nuestro andar diario. Lo hemos dicho un montón de veces y nos cansaremos de decirlo. Este tiempo que tenemos aquí es una previa para lo que viene. Y siempre tengamos en cuenta esto, mientras muchos disfrutan de esta vida, hay muchos que padecen, sea para unos o sea para otros. Este es una previa, un tiempo de una introducción, porque lo mejor es lo que va a venir después. No sé cuánto estaremos. Si el Señor no vendría, 80 años, 70 años, 90 años, si no ha sucedido algún siniestro que haga que nos vayamos antes de tiempo. Pero siempre recordar que tenemos que invertir para lo que viene. Por eso necesitamos mirar para arriba y no olvidar
que lo más importante es lo eterno, porque de eso es lo que implica nuestra vida eterna, de eso implica lo que será nuestra eternidad con el Señor. Por eso necesitamos invertir ahora, necesitamos enfocarnos en lo espiritual. Nuestra mirada ya no debería estar puesta como creyentes en lo terrenal, donde caminamos y temporalmente habitamos, sino en el lugar al que espiritualmente hoy pertenecemos. Y no solo estaremos, hablando físicamente, sino que estamos, porque formamos parte espiritualmente de este reino de Dios. Somos, dice, extranjeros en el lugar donde estamos. Formamos parte de un reino que existe, pero momentáneamente estamos hoy aquí. Momentáneamente. Hasta que el Señor diga, te toca ir a aquellas moradas celestiales, cuando Él quiere. No está en a nuestro alcance, no hay nada que podamos hacer. Pero estemos preparados, no solo para la venida, que es lo que esperamos ansiosamente, sino para cuando vayamos. Como dijimos, nadie sabe lo que va a pasar después de que salgas de aquí o en la semana. Nadie espera nada malo, pero las cosas suceden. Así, ¿qué llevas cómo estás vos trabajando en tu vida eterna? Hoy. Si el Señor, por esas cuestiones, te quiere en su presencia hoy a la noche, ¿qué te llevas? ¿Cómo invertiste en lo espiritual? ¿Cómo invertiste en el reino de Dios? Son preguntas que son incómodas, pero necesitamos hacerlas. ¿Han escuchado cuántas noticias dolorosas de personas que han sido asesinadas o han tenido diferentes tipos de siniestros? Nadie espera eso. No es que uno dice, uy, creo que hoy me va a pasar. Nadie lo espera. Son cosas que suceden. Por eso debemos estar preparados. Debemos tener todo listo para cuando el Señor venga. Hace unos días hablé con alguien que está cambiando de trabajo, haciendo un cambio en lo económico, en su vida, que me decía, yo dejé todo listo, ya dejé en un documento todos los usuarios de las computadoras con sus contraseñas, qué es lo que hace cada cosa, en caso de hacer esto, que tiene que llamar a tal persona, en caso de que pase lo otro, tenés que comunicarte con tal persona. Todo listo, impecable. Cosa que cuando llegue el momento de irse ya esté todo organizado. Y todos nosotros deberíamos vivir así, sabiendo que si el Señor viene hoy, estamos preparados, tenemos cuentas claras con el Señor, no tenemos pecados que nos estorben, tenemos recompensas por lo que en nuestro presente hacemos. Y cuando lleguemos al reino de los cielos no le vamos a hablar, Señor, lo que hice hace 8 años, sino, Señor, antes de venir esto y lo otro, estuve enfocado en vos. Bueno, es lo que nosotros necesitamos hacer y es lo que nos enseña la cruz. No mires solamente derecho, olvidando el pasado, sino mira arriba. Enfoca tu cabeza en las cosas de arriba. Enfoca tu mirada en las cuestiones eternas, que son las que más años de vida vas a pasar. Una eternidad es nada en comparación de lo que nos queda de vida acá.
invirtamos en lo espiritual. Sirvamos al Señor con responsabilidad, con amor. Seamos obedientes, seamos personas que seamos íntegras, hagamos las cosas de tal manera que no haya sorpresas y que cuando estemos en su presencia no seamos avergonzados, sino que recibamos esa palabra que el Señor dijo: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero implica hoy empezar. Implica tener un objetivo, una mirada en el hoy y en lo eterno, como es la cruz, ¿sí? Hacia adelante y arriba. Arriba hallamos todas las bendiciones espirituales. Nuestras victorias y nuestras derrotas dependen de nuestra mirada puesta arriba. Cuando nuestra mirada está puesta arriba, no importa lo que perdés, lo que ganás, no importa nada. Lo que importa es que seas salvo. Y te digo, aún en caso de si por lo menos llegá, por lo menos entrá. Y eso es lo que nosotros decimos. Pongamos nuestras victorias de hoy, dependen de lo enfocado que estemos con el mañana, con lo eterno, con lo que viene. Y sabemos que Él regresará por nosotros muy pronto. Simplemente se adelantó para preparar detalles, pero en cualquier momento volverá para llevarnos a estar con Él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa experiencia. Y muestra nuestra vida terrenal, humana, como algo pasajero y como algo que no tiene implicancia en el futuro. No importa lo bien que te vaya económicamente, o lo popular que seas, o el hermoso trabajo que tenés. En el cielo se manejan otros códigos. Por eso, qué bueno, porque hay gente que hoy en día sufre y que está esperando ansiosamente esa vida. Así que estemos preparados para esto. Mirar hacia arriba significa tener la mente y el corazón en lo eterno, y no solo en las cuestiones cotidianas. Efesios 1:3. Vivir con la esperanza del regreso de Cristo. Tito 2:13. Y no desenfocarnos con preocupaciones pasajeras, sino confiar en el reino de Dios. Si sos hijo de Dios, a los que aman a Dios, dice, todo ayuda para bien. No importa lo malo que te pase, no sé cómo hace, pero todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Eso es algo divino, no lo podemos explicar. Lo que nos falte, dice, pidiéndolo en oración, Él nos los da conforme a su perfecta voluntad. Entonces, aún lo que necesitamos, podemos acudir al reino de los cielos para que nos los dé aquí. Y ahí vemos milagros, vemos prosperidad, vemos paz en nuestras vidas, vemos cuántas cosas que hoy no podemos explicarlas, pero están. ¿Por qué? Porque es parte del reino de los cielos. Son bendiciones de lo alto que los tenemos hoy acá en la tierra. Así que no dejemos de buscar de Dios. Como conclusión, ¿cuántas veces nos hemos quedado atrás mirando lo terrenal y todo lo que nos rodea? Y así nos hemos estancado. ¿Cuántas veces miramos atrás o miramos en lo que tenemos, lo que nos falta? Y siempre, ¿no le pasa? En general, nos pasa a todos, y creo que en todo el mundo y en todas las épocas. Siempre lo espiritual es lo último que es lo último que sobrevive. Siempre va nuestra salud, después va nuestro bienestar, nuestra salud ahí, nuestra familia, nuestro proyecto. Y ahí, si queda algún lugarcito, invertimos en el Señor, en sus cosas. Y como les digo así,
nos estancamos. A veces las cosas no salen como esperamos y no crecemos, no maduramos, pero gracias a Cristo tenemos la maravillosa oportunidad de elevar nuestra mirada, enfocarnos en Él y avanzar. Amén. Así que la perspectiva de la cruz es la perspectiva que nos lleva a una vida plena. Recuerde, hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante avanzando, ser como Cristo. Deje el pasado. Viva un hermoso presente que tiene por delante. Y viva enfocado en lo eterno. Vive enfocado en que el Señor cualquier momento te lleva y tener todas las cuentas claras, llegar al reino de los cielos, estar en la presencia del Señor, tener lugares de privilegio allí por haber invertido aquí. Así que es momento de enfocarnos en esto. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir este mensaje. Gracias porque podemos empezar un nuevo mes con el desafío de seguir creciendo, de seguir trabajando en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, para llegar a nuestra meta. Señor, nuestra meta es nuestro Señor Jesús. Y no solo nuestra meta como héroe, sino nuestra meta como lo que nosotros deseamos ser. Es leer tu palabra para decir, yo quiero ser esto. Yo quiero parecerme a Cristo en esto. Quiero hacer las mismas obras que Cristo ha hecho. Pero necesitamos enfocarnos en la perspectiva de la cruz. Señor, mirar hacia adelante y hacia arriba. Si hay algo que nos deja la cruz en claro es esto. Necesitamos enfocarnos allí. Señor, el pasado de muchos ha sido muy bueno y aún muy doloroso. Pero no podemos seguir cargando esta mochila. Desde el resentimiento hasta aquellas cosas que añoramos. Señor, no podemos seguir con la mochila del pasado. Señor, aquellos que te han sido muy útiles en su juventud, en aquellos momentos. Señor, es momento de dejar esta mochila del pasado y enfocarnos en lo que nos queda por delante. Por eso, Señor, ayuda a mis hermanos a cerrar etapas pasadas, cerrar cosas que han quedado mal cerradas o han quedado inconclusas, que nos lleva siempre a ver el pasado, ver el atrás. El ver cómo nos han dañado, cómo nos han herido, cómo nos han tratado, lo que nos han dicho. Señor, no podemos cambiar nada ya. El pasado ya fue hecho. O ver lo grandioso que he sido, lo que he logrado hacer en tantos años, tantas cosas impresionantes. Sí, pero hoy no están. Eso quedó en la memoria tuya y en la memoria quizás de alguna persona, pero hoy tenemos la posibilidad de influenciar a cuántas personas. Por eso, Señor, ayúdanos a soltar esa mochila que tenemos, se llama pasado, y estar libres para empezar desde cero hoy. Si no, no empezamos más. Como aquel que dice, quiero bajar de peso, pero nunca empieza a cuidarse. Señor, hoy es el momento del cambio. Señor, ayúdanos a lograr esto. Ayúdanos a soltar ese pasado el cual tenemos ese apego
para invertir en un presente y que podamos decirte hoy en día, Señor, lo que vos quieras. Pero hoy, no mañana, hoy, lo que vos quieras. Pero me tengo que preparar, ya estás preparado. Hoy, lo que vos quieras, Señor. Esto es lo que queremos. Y avanzar, Señor, llegar en el correr de los años a vernos cada vez más transformados. Nuestra manera de hablar, nuestras prioridades, aún compartir el sacrificio, la vida de sacrificio como lo ha hecho Cristo. Si Él ha padecido, también tendremos que padecer. Y no hablamos de sufrimiento solamente físico, sino tendremos que renunciar a cosas que nos gustan. Tendremos que tomar decisiones que quizás no estemos muy de acuerdo, pero Señor, sea hecha tu voluntad. Y eso transforma nuestra manera de ser, nuestro carácter. Y Señor, enfocarnos hacia arriba. Señor, te fuiste, hoy en día estás sentado a la derecha del Padre. Y Señor, ya has preparado ese lugar para recibirnos. Señor, no sabemos cuándo nos iremos. La vida es así impredecible. Pero ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a tener hoy en día, tener nuestras cuentas claras con nuestros hermanos en la fe. Tener al día nuestro servicio a vos. Señor, cuántas cosas nos has dicho, cumplan el propósito. ¿Qué haces? ¿Qué estás esperando? ¿Que algo pase? Aunque lo ignoremos, lo que Dios quiere se va a cumplir. Por eso es hoy empezar a servir al Señor, empezar a crecer. Para que cuando lleguemos a su presencia, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Y no entrar así desprevenido y el Señor te dice, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y Señor, no tuve tiempo, tenía vergüenza, me sentía inútil. ¿Qué hiciste con lo que te pedí? ¿Qué hiciste con los talentos que puse en tus manos? Y todavía nunca pude arrancar. ¿Qué hiciste con esto? Tantas experiencias has pasado. ¿Qué hiciste con eso? No tuve tiempo porque tuve que dedicarme al trabajo, a los hijos. No sabés lo que es la crianza. Señor, realmente, invertir hoy en lo que viene.